Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes. Sí, señor ingeniero, le escuchamos bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor? Pues es un saludo muy cordial, muy sucinto, para no quitarles tanto tiempo. Primero, agradecer a todos los docentes que están conectados, acudir a esa convocatoria. Algo que el profe Edgar Beltrán está haciendo es muy importante para el proceso de formación y, por supuesto, de transformación de nuestra Facultad de Estudios a Distancia. Por lo anterior, solicito encarecidamente que todos los que están conectados, todos los que de manera voluntaria, por supuesto, están en ese proceso constante de crecimiento y transformación, aprovechen y, por supuesto, apliquen esos conocimientos durante ese periodo académico en sus aulas, en su proceso de acercar al estudiante a esas nuevas tendencias académicas. En verdad les doy la bienvenida, espero de manera muy puntual, muy concreta, la participación de nuestros estudiantes y principalmente la participación y seguimiento de nuestros docentes hacia ellos, y que brindemos una experiencia de usuario única, tal como nosotros hemos desarrollando o vinimos desarrollando durante esos últimos semestres a través del proceso de construcción de una modalidad robusta y fuerte de la facultad. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Un feliz día. Bueno, ahí está las palabras de bienvenida del ingeniero Lucidio Barbosa, decano de la Facultad de Estudios a Distancia. Bueno, saludo especial de bienvenida para los profesores nuevos en esta modalidad a distancia virtual. De verdad que nos complace tenerlos. Es un gusto, digamos, poder brindarles esta sesión de soporte y orientación. Hay otras caras conocidas, otros nombres conocidos acá. Veo a la profesora Ana María Montes, a la profesora Claudia Carolina Calderón, bueno, David Mendoza Beltrán, profesor que siempre acude a estas sesiones de formación. Para todos, para absolutamente todos, pues el saludo de bienvenida, las buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre lineamientos pedagógicos. Vamos a hablar o a recordar un poquito el modelo pedagógico de la facultad. A eso nos vamos a dedicar esta tarde. Y digamos que en el transcurso de esta semana probablemente vamos a tener seguramente otros encuentros. Mañana a la misma hora pues vamos a reunirnos con el ingeniero Jorge Rodríguez para conocer un poco el entorno Moodle, y a esta reunión pues están invitados todos, dado que la plataforma cambió, el entorno cambió un poquito, entonces incluso para los antiguos o los profes más más antiguos en la modalidad, pues seguramente también es de interés conocer un poco cuál es el aspecto que tiene la plataforma. Y probablemente para quienes lo deseen, en el resto de la semana, jueves, viernes probablemente, pues vamos a tener algún tipo de sesión de refuerzo en la plataforma Moodle, si así lo consideran. Así lo vamos, digamos que evaluando, lo vamos sondeando a ver cómo digamos, cuáles necesidades realmente existen al respecto. Entonces voy a hacer lo más sucinto posible, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces de lineamientos pedagógicos, concretamente del modelo pedagógico de la Facultad de Estudios a Distancia. Yo sé que hay profesores antiguos que de pronto esta charla o esta información ya la han recibido, pero digamos no está de más, ¿cierto? No está de más conocer o recordar en qué consiste el modelo o los lineamientos pedagógicos. Antes de continuar, quiero confirmar si me están escuchando bien. Tengo esa prevención porque estamos pues estrenando plataforma y no la conocemos muy bien, así que tengo la incertidumbre si realmente me están escuchando. Así que si alguien me confirma, le agradezco de manera especial. Muy bien, profe Edgar, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Se escucha bien. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar haciendo una pregunta y para ello les voy a pedir que participen en una herramienta que seguramente ustedes conocen, que es la herramienta de Mentimeter, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué entiende por modelo pedagógico? ¿Qué se le viene a la cabeza o qué recuerda a los antiguos? ¿Qué entienden o qué comprenden por modelo pedagógico? Para eso, hay tres opciones o tres alternativas. La primera de ellas es ir a esta dirección, www.menti.com, y usar este código 25671912. También pueden
ingresar o participar para responder a la pregunta capturando el código QR que está aquí en la pantalla. O también les voy a copiar muy rápidamente el enlace que tenemos acá, se los voy a copiar muy rápidamente en el chat, entonces quien quiera lo puede hacer a través también del enlace, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí, le voy a copiar muy rápidamente en el chat y ahí va el enlace para que también se puedan conectar. O sea, tenemos esas tres opciones para, digamos, participar, ¿cierto? En la dirección www.menti.com con el código que aparece en pantalla 2567-1912. Repito, 2567-1912, con el enlace que les acabo de poner en el chat o también a través del código QR que tenemos actualmente ahí en la pantalla, ¿cierto? Tómense unos minutitos y ya entonces empezamos a mirar qué están contestando ustedes, ¿cierto? ¿Qué están contestando ustedes respecto a esta pregunta? ¿Qué entiende por modelo pedagógico? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué recuerda, ¿cierto? Sobre este particular concepto que, pues digamos, nos convoca esta tarde. Voy a darme 30 segunditos más con esta información en pantalla para que quienes aún están vinculándose, pues lo puedan hacer y en esencia, pues podamos brindar la participación. ¿Sí? 30 segunditos más y me voy a la pantalla donde están haciendo la participación ustedes. ¿Qué entiende por modelo pedagógico? O si prefiere llamarlo lineamientos pedagógicos, ¿cómo lo llamaría? ¿Qué comprende o qué recuerda que es eso de los lineamientos o el modelo pedagógico? Me voy a ir muy rápidamente a la pestaña donde se está haciendo esa participación. A ver si ya hay personas que están haciendo el ejercicio. Todavía no tengo participantes. Aquí en la parte inferior derecha, pues deberían estar apareciendo los participantes. No sé si están teniendo algún tipo de dificultad. Bueno, ya tengo una persona ahí, ya hizo la participación. Lo que pasa es que no veo que está escribiendo. A ver. Bueno, dice que esta primera persona dice que es un modelo de enseñanza que tiene como propósito lograr unos resultados educativos en estudiantes de una institución. Muy buena esa definición, ¿cierto? Muy buena. Dice que es un modelo de enseñanza con el propósito de lograr unos resultados educativos. Totalmente de acuerdo. Dice aquí otro participante que es direccionamiento en lo referente a la educación. Claramente es esa palabra con la que describe o con la que hace la intervención. Sí, nos sirve para dar direccionamiento al proceso educativo. Absolutamente. Miremos por acá otro. Dice que es un método de enseñanza y aprendizaje. Está relacionado, claro que sí, está relacionado con ese proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que también es importante. A veces la evaluación se concibe como un proceso aparte, pero digamos que hoy en día con las tendencias en educación y en pedagogía es un componente que va también ligado a la enseñanza y el aprendizaje. Sigamos mirando por acá. Dice que es el modelo que enmarca los lineamientos pedagógicos y académicos de una institución, implica dinámicas de enseñanza-aprendizaje, absolutamente de acuerdo, tipos de evaluación y parámetros académicos. Atentamente, Ana María Montes. Bueno, está la autora ahí de esta frase. Es absolutamente correcto lo que ella está expresando, ¿no? Los lineamientos pedagógicos y académicos de la institución para las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Absolutamente cierto. Bueno, tenemos aquí, se puede definirse como los lineamientos que orientan las rutas. Ajá, esta palabra o esta expresión se suele utilizar con bastante frecuencia, las rutas de aprendizaje o las rutas de enseñanza y aprendizaje en un currículo, claro, que es el marco a partir del cual se lleva a cabo el proceso de formación. Y por acá dice que es la relación entre el docente y el estudiante, con el objeto de transmitir conocimiento e interacción entre los temas teóricos. Claro que sí. Por supuesto que el modelo pedagógico brinda algún tipo de parámetros frente a eso, a esa relación. ¿Cómo se relacionan el docente y el estudiante para transmitir el conocimiento? Totalmente de acuerdo. Bueno, y aquí tal vez volvimos al inicio, ¿cierto? Dice establece los parámetros sobre los cuales se fundamenta el proceso educativo. Entonces, todavía hay espacio. Quien quiera seguir de pronto haciendo algún otro aporte, pues bienvenido es. Bienvenido es.
Y por lo pronto, pues volvamos aquí a nuestra presentación. Todas las apreciaciones, todos los comentarios, pues muy acertados, ¿cierto? Yo básicamente resumí aquí una definición o unos puntos respecto de lo que podría ser esa definición de modelo pedagógico, que no es única, no es totalmente verdadera, probablemente le falte alguna acepción, pero sí podemos decir que es una construcción teórica mediante la cual se reglamenta o normativiza el proceso educativo, es decir, corresponde a la definición de unas reglas de juego que nos permiten determinar el norte hacia donde va la institución y particularmente nuestra facultad en relación a aspectos de didáctica, de pedagogía, de formación. Ese modelo pedagógico también nos permite definir entonces unos lineamientos, como ustedes ya lo mencionaban, para marcar el derrotero del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es decir, ese modelo pedagógico nos dice qué es lo que tenemos que enseñar, a quiénes tenemos que enseñar, cómo y cuándo, ¿cierto? Esta podría ser otra, digamos, acepción importante para esta definición o esta aproximación al concepto de modelo pedagógico. ¿Y con qué propósito, digamos, concebimos o tenemos este modelo pedagógico? Pues para establecer o para moldear unas determinadas cualidades, virtudes en los estudiantes. En otras partes le llaman como definir el perfil, ¿no? El perfil del estudiante de la facultad o en general de la institución. Entonces, pues muy acertadas todas las definiciones del modelo pedagógico que ustedes hicieron, tienen que ver con estas apreciaciones que estamos haciendo. Muy bien, y para hablar del modelo pedagógico de nuestra institución, pues también tenemos que hablar de los referentes pedagógicos institucionales que se remontan por allá al año 2017, ¿cierto? Tuvimos la visita de un asesor que nos brindó, digamos, algunas bases para definir precisamente eso, ya a nivel institucional. No estoy hablando concretamente de la facultad, sino de la Universidad Militar Nueva Granada. Y definió, creo que cinco ítems. El primero de ellos, aprender construyendo, que está muy en línea con el constructivismo que veremos más adelante. Aprender desde lo que se sabe, que está también relacionado con el constructivismo, el cognitivismo. Y aprender a aprender, ¿cierto? También muy cognitivista esa apreciación, ¿cierto? Cómo identifican los estudiantes la manera en que aprenden, ¿no? Es decir, cuando el estudiante sabe de qué manera aprende, pues está aprendiendo a aprender y a eso se le llama metacognición. Aprender colaborando, el trabajo individual, el trabajo en solitario, pues no está concebido, hay que pensar en un proceso de formación y de trabajo en equipo todo el tiempo. Y por último, aprender con la tecnología, inevitablemente, e incluso como resultado de lo que hemos conocido como la pandemia y estos aislamientos a los que nos obligó esta enfermedad, pues nos dimos cuenta cómo la tecnología, la conectividad, pues se vuelve un elemento absolutamente fundamental e indispensable. Muy bien, revisar muy rápidamente también a nivel institucional lo que son las competencias transversales que define la universidad, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes, toda la comunidad educativa. Entonces, estamos hablando de, en primer lugar, del compromiso institucional, ¿cierto? De ese sentido de pertenencia que nos debe convocar a todos, el empoderamiento del propio aprendizaje, es decir, como docentes, pues creo que todo el tiempo necesitamos estar haciendo actualizaciones, aprendiendo nuevas herramientas, nuevas tendencias, ¿cierto? Inclusive en nuestras disciplinas creo que todos los días pues aparecen nuevas cosas, así que pues es necesario estar todo el tiempo realizando este tipo de empoderamiento del propio aprendizaje. Tener una gran capacidad comunicativa, hoy en día pues hacemos uso de recursos como los videos, ¿cierto? Hacemos uso de herramientas diversas que involucran los medios audiovisuales, así que tenemos que desarrollar esa capacidad comunicativa, una aptitud innovadora, ¿cierto? Cada día las tendencias en pedagogía, en educación, pues son importantes, así que hay que estar al día, hay que estar actualizados. El trabajo en equipo, como lo mencionábamos, y la apropiación de las TIC o de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje. Y llegamos a la facultad, ¿cierto? Llegamos a la facultad y entonces tenemos que recordar que nuestro modelo pedagógico
está sustentado primero en dos enfoques. El primero de ellos, el constructivista, y el segundo de ellos, el enfoque cognitivista. Y esos dos enfoques están transversados, ¿sí? Así se le llama, están transversados o tienen, digamos, un aporte de un par de teorías, la teoría de Gestalt y la teoría conectivista, ¿cierto? Entonces vamos a ver muy rápidamente cada uno de esos ítems, ¿sí? Yo espero ser lo más sucinto posible, entendiendo que el tema puede ser algo denso, puede ser algo aburrido, no se puede desconocer, pero vamos a tratar de que por lo menos los profesores nuevos en la modalidad conozcan un poquito del tema. Entonces, sobre el enfoque pedagógico cognitivista, pues tenemos que decir que es un proceso o es un enfoque más bien que está preocupado por todos los procesos mentales, ¿cierto? La manera en que los estudiantes desarrollan los procesos mentales. Y cuando hablamos de procesos mentales, pues obligatoriamente estamos hablando de la atención, de la percepción, de la memoria, de la manera en que el estudiante aprende, de su motivación, del pensamiento complejo, de la toma de decisiones, de solucionar problemas, de la manera en que el estudiante lleva a cabo los procesos de abstracción. Esos, digamos, como ejemplo, son todos los procesos mentales, la manera en que el estudiante, digamos, construye esas estructuras cognitivas, ¿cierto? A eso le llamamos, o los cognitivistas le llaman estructuras cognitivas. ¿Y cómo se alcanza o cómo se supone que bajo este enfoque se alcanza esas estructuras cognitivas? Cuando el individuo establece algún tipo de relación o de interacción con su entorno a través de los sentidos, ¿cierto? Y de esta manera, digamos, en su entorno físico, social, logra, digamos, hacer alguna interpretación. Su entorno físico, social, psicológico, realiza alguna interpretación a través de los sentidos y, digamos, logra o construye lo que se llama el aprendizaje, que le permite, pues, precisamente resolver problemas, procesar información, ¿cierto? Construir conocimiento. Esto, digamos que a grosso modo es la definición o la manera en que se contempla o se apropia el concepto de cognitivismo o el enfoque cognitivista. Uno de los mayores representantes, pues, es Jean Piaget. Y dice Piaget que básicamente el individuo, en la medida en que va creciendo, pues construye conceptos sobre su realidad y la manera en que funciona esa realidad o ese entorno físico, ¿cierto? Y que de alguna manera en ese proceso evolutivo, pues el individuo va desarrollando unas estructuras cognitivas a través de, si se quiere, algo parecido a los mapas mentales o a una serie de conceptos que están enlazados, como una respuesta a la interacción física con ese entorno, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre el aprendizaje? Cuando digamos en este caso el aprendiz procesa la información. Entonces traigo a colación esta imagen, que es la del, digamos, un mapa mental en general un esquema de representación gráfico que utilizamos tanto en esta modalidad. Y de alguna manera, pues, debo decirles que cobra una especial relevancia el uso de estos esquemas de representación gráfico, los mapas mentales, los mapas conceptuales. Son, digamos, unas herramientas que deben estar ahí a la mano en el portafolio de herramientas y de recursos de nuestros profesores, precisamente para estar en línea con este enfoque cognitivista. Otro, digamos, mm, de los referentes importantes es Brunner. Brunner con su famosa teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿cierto? Para Brunner, dice él que la nueva información, es decir, los conceptos que aprenden los estudiantes o las personas, se construyen sobre la base de la información que ya se posee o que se conoce, ¿sí? Es decir, es importante los conocimientos previos para Brunner en el enfoque de aprendizaje por descubrimiento. Y dice Brunner que se da pues a nivel de la psiquis un proceso de transformación, es decir, se da todo el procesamiento y análisis para ser usado en nuevas situaciones. Es decir, que como parte de esa apropiación que veíamos previamente, es decir, se parte de conocimientos, de ideas previas, pero pues digamos la información se procesa, se analiza y se usa en nuevas situaciones. Y por último, dentro de ese enfoque de aprendizaje por descubrimiento, se habla de una evaluación en la que el individuo pues lleva a cabo una revisión de los aspectos de procesamiento para verificar si la información es correcta. Es decir, se hace como una especie de parangón o de evaluación. Muy bien. Veíamos también que en nuestro modelo pedagógico teníamos el enfoque constructivista. Entonces miremos muy rápidamente qué es eso del constructivismo.
¿cierto? En este enfoque, en el constructivista, el estudiante es el sujeto activo, es el epicentro del proceso de formación. Y máxime en nuestra Facultad de Estudios a Distancia, el estudiante es autogestor de su proceso formativo, ¿cierto? El papel que tiene el profesor es quizás un papel de apoyo, de facilitador, de orientador, pero en esencia el proceso recae sobre el estudiante. Él es el sujeto activo del proceso de formación, es quien construye el conocimiento y lo hace a través de la interacción entre las experiencias y conocimientos previos que tiene con los nuevos contenidos que está por aprender o que está por identificar. Entonces, cuando esa interacción se da entre lo que ya sabe y lo que está por aprender, pues entonces se da el proceso de aprendizaje como un proceso de comprensión, de asimilación y de construcción. Se entiende que cuando esto sucede, entonces el estudiante logra aprender a aprender, ¿cierto? Es decir, identifica la manera en que él, digamos, puede apropiarse de los conocimientos, lo que se llama la metacognición. Muy rápidamente miremos algunos representantes de ese enfoque pedagógico constructivista, uno de ellos Vygotsky, quizás el que marca la línea de nuestra Facultad de Estudios a Distancia, porque para Vygotsky el constructivismo es social, es decir, él concibe la construcción del conocimiento a partir de la interacción del individuo con otros, con otras personas, con el tutor, por ejemplo. Entonces, importante, pues, o está ligado a la visión que tenemos de destacar el trabajo colaborativo en nuestra Facultad de Estudios a Distancia. Otro personaje importante aquí es Ausubel, y Ausubel pues habla del aprendizaje significativo, sobre él pues vamos a hablar más adelante, pero ¿cuándo hablamos de aprendizaje significativo? Cuando el aprendizaje para el estudiante es situado en contexto, cuando es capaz de, digamos, volverlo una representación mental que vaya más allá de la verbalización o de la memorización, ¿cierto? Cuando es capaz de aprender, de apropiarse de él, digamos, utilizarlo en la resolución de situaciones problemáticas, y cuando es capaz o le encuentra, digamos, algún tipo de sentido, sabe cuándo y cómo usar el conocimiento. Y como ya lo veíamos, Brunner, ¿no? Brunner también, aunque es cognitivista, digamos, sentó las bases para esa nueva corriente constructivista con su aprendizaje por descubrimiento. Entonces, para el constructivismo, pues esencialmente el aprendizaje está relacionado con la capacidad que tienen los aprendices de resolver problemas prácticos de la vida real, ¿cierto? Y en esencia, cuando el individuo es capaz de reflexionar sobre sus propias experiencias, ¿sí? Cuando es capaz de comprender o reflexionar sobre el mundo que lo rodea. Es decir, el proceso formativo está centrado en el aprendiz, como lo decíamos, eso es constructivismo, y aquí el papel del maestro siempre va a ser el de un motivador, el de un facilitador que proporciona recursos o que en otros escenarios se le llama el curador, ¿cierto? El curador del conocimiento, es decir, selecciona las fuentes bibliográficas, selecciona el material que mejor le conviene al estudiante, ¿cierto? Y adicionalmente comparte experiencias y conocimientos con los estudiantes. Eso entonces es el papel que tiene el maestro en este enfoque constructivista. Bueno, les mencionaba dentro del modelo pedagógico de la Facultad de Estudios a Distancia la teoría del aprendizaje de Gestalt, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es eso. La teoría de Gestalt también se le conoce como la teoría de la forma del aprendizaje. Y para la teoría de Gestalt, la percepción, digamos que cobra una especial relevancia o es muy importante en la manera como se logra el aprendizaje. Digamos que es como el input o la entrada del proceso de aprendizaje. Es decir, como percibe el estudiante es determinante a la hora de aprender. Y existen para esta teoría unos principios que vamos a ver muy rápidamente. Los principios de la teoría de Gestalt, entre otros, está el contraste, la sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría y el cierre. Estos principios tienen que ver fundamentalmente con aspectos de presentación de la información a nivel gráfico. Entonces piense en estos principios cuando vaya a diseñar, por ejemplo, las ayudas de su encuentro sincrónico con los estudiantes, ¿cierto? Piense en esos principios: contraste, sencillez, proximidad, similaridad, simetría y cierre, porque probablemente le van a ayudar a entender varias cosas, ¿cierto? Le van a ayudar a facilitar el desarrollo del material, ¿cierto?
Nuestro equipo de la Dirección Académica de Desarrollo Multimedial, que se encarga de la construcción de los materiales, pues normalmente está influenciado por esta teoría, ¿cierto? La teoría de la Gestalt. Vamos a ver muy rápidamente algunas cosas, ¿no? Entonces, la teoría de Gestalt es importante porque pues, está relacionada con la manera como el individuo percibe ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso les pongo esas imágenes que seguramente ustedes han visto, algunas imágenes que probablemente el cerebro termine por completar, ¿cierto? O interprete de cierto modo, o vea de cierta manera. En el primer caso, pues, podemos estar viendo dos rostros, uno frente al otro, o eventualmente estamos viendo una copa. Y asimismo, en la segunda imagen probablemente vemos dos personas debajo de un arco, pero otras personas dirán, no, yo estoy viendo la persona de un anciano, estoy viendo la figura de un anciano con cabello largo y barba, ¿cierto? Y así con las otras dos figuras. Les decía que la palabra gestal, pues, es un vocablo alemán que significa forma o también se puede traducir como representación. Esta corriente, o mejor, esta teoría de Gestalt, pues hace parte de una corriente de la psicología moderna que inició por allá en 1910. Y aquí, digamos, algunos de sus representantes, Berkheimer, Köhler, Kafka y Levin. Esto como dato anecdótico. Hablemos entonces de esos principios, ¿cierto? Que puede que tengan importancia desde el punto de vista gráfico, pero también pueden llegar a tener algún tipo de relevancia en temas como la accesibilidad, que está tan de moda últimamente, con ocasión del ingreso de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Entonces nos obliga a repensarnos y a crear materiales que, digamos, involucren a todo el mundo, que le sirvan a todo el mundo. Entonces, el contraste o el principio de contraste hace alusión a que normalmente una imagen o una forma es mejor percibida cuanto mayor sea el contraste que existe entre el fondo y la figura, ¿cierto? Una persona con dificultades para la visión, pues seguramente se le facilitará que se use este principio, ¿no? O sea, que la información, los objetos, las figuras o el texto que se le presente, pues esté debidamente contrastado. El otro principio de sencillez o de simplicidad nos menciona que el cerebro identifica, digamos, formas, figuras, signos de la forma más sencilla o elemental posible, ¿sí? Destacando lo que realmente es importante para el cerebro. En el ejemplo que estamos viendo acá, tenemos dos letras K, una de ellas, digamos que girada de manera especular, una frente a la otra. Estoy hablando de dos letras K, ¿cierto? Ese fue el ejercicio que se planteó inicialmente. Están puestas una junto a la otra, pero seguramente el cerebro no va a identificar en primera instancia eso. Lo que el cerebro va a percibir es la presencia de un rombo, ¿sí? La figura más sencilla o elemental que va a identificar es precisamente la que se ve ahí en la mitad, el rombo. Entonces, a eso hace alusión ese principio de sencillez o de simplicidad, identificar lo más sencillo o elemental o lo más familiar. Hablamos del principio de proximidad y hace referencia a que para el cerebro o para los individuos, todos los elementos que están a una distancia cercana, ¿cierto? Se suelen, digamos que percibir como un grupo o como un mismo objeto, ¿cierto? O sea, todos los elementos cercanos, digamos, se asocian y se identifican como un grupo o como una sola unidad o una sola entidad. En cuanto al principio de semejanza o similaridad, algo muy parecido al anterior, las figuras cuyas características estén relacionadas por tamaño, forma, color y que sean parecidas, pues también se tienden o se suelen agrupar o se suelen identificar como un solo elemento o como una sola unidad, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es asociarlas, ¿cierto? Asociarlas o agruparlas. Y está también el principio de simetría, ¿cierto? Entonces, este principio nos dice que las imágenes simétricas son percibidas como iguales o también como un solo elemento, como una sola entidad, ¿cierto? Y por otra parte está el principio de cierre, ¿cierto? Dice que la mente o el cerebro tiende a añadir los elementos que puedan llegar a hacer falta para completar una figura, ¿cierto? Entonces allí tenemos unas figuras también que son familiares, ¿cierto? Probablemente en el caso de la primera, nuestro cerebro nos indica que si se cierra esa figura, pues vamos a obtener un círculo, y en el segundo caso, pues el cerebro también nos está ayudando a comprender que lo que tenemos allí dibujado, así sean unas manchas
o unas figuras negras, probablemente lo que está tratándose de mostrar allí es un balón de fútbol, ¿cierto? Nuestro cerebro de alguna manera añade estos elementos o los completa y facilita, digamos, la percepción de esta figura. Entonces, estos son los principios de la teoría de Gestalt que, digamos, hay que considerar a la hora de digamos, construir nuestros materiales, bien sea generar nuestras presentaciones de diapositivas o, digamos, a la hora de construir de pronto un objeto. Nosotros como profesores, y es algo que estamos promoviendo desde la dirección de multimedia, el concepto del profesor prosumidor, ¿sí? No solamente el profesor que espera que le entreguen todo el material, sino el profesor que es capaz de generar contenidos, que es capaz de diseñar y producir materiales para sus estudiantes. Entonces, cuando se asume ese papel, pues la teoría gestal se vuelve, digamos, se vuelve muy importante. Miremos muy rápidamente el cuarto elemento de nuestro modelo pedagógico. Decíamos que la teoría conectivista, ¿cierto? Entonces, mire que el conectivismo está basado primero en conductismo, ¿cierto? No lo habíamos mencionado porque pues normalmente se suele dejar de lado por tratarse en algunos casos de algo que es caduco, el conductismo, ¿cierto? Sin embargo, eh, algunas cosas del conductismo funcionan, ¿cierto? Mm, Como representantes de esta corriente, pues tenemos a Pavlov, a Watson, a Skinner, y estos, digamos que fueron las primeras personas que trabajaron en la determinación o la importancia que tiene el estímulo y la respuesta en los aprendices o en los procesos educativos. Entonces, aquí es relevante el estímulo y la respuesta que haya sobre el aprendiz, es decir, el estímulo que se ejerce sobre el aprendiz y a su vez la respuesta que obtenemos de él. En este modelo conductista, pues claramente el maestro es el epicentro, es el eje central porque es quien modifica el comportamiento de los estudiantes y en este esquema el aprendizaje se ve reforzado por las respuestas que desea el maestro. Todavía funcionan algunas cosas, digamos esos reforzamientos, esos estímulos o esos reforzamientos positivos y negativos sobre los estudiantes, ¿no? Entonces, si usted no estudia, pues le voy a bajar la nota o le voy a bajar en el desempeño y pues probablemente también hay algún tipo de efecto sobre los estudiantes, ¿cierto? Entonces, fíjese que el conectivismo no desecha esta corriente, no desecha el conductismo y tiene en cuenta dos de las que ya mencionamos, al cognitivismo y al constructivismo. Es decir, el conectivismo involucra todas las corrientes pedagógicas ligadas a los procesos de formación. Y digamos que las contempla las tres, al conductismo, al cognitivismo y al constructivismo, como la base para digamos, la formación de las estructuras de aprendizaje del ser humano, ¿cierto? Como la base para el acceso y la construcción del conocimiento en red. Y aquí pues aparecen tres elementos importantes, ¿cierto? Que están ligados al conectivismo. Primero, pues que hoy en día tenemos computadoras en red todo el tiempo, que estamos inmersos en una era digital y que vertiginosamente las tecnologías de información y comunicación pues evolucionan todos los días. Todos los días vemos avances, cambios y esos tres elementos ligados pues digamos inciden o facilitan o, digamos, determinan la forma de actuar y pensar en estos tiempos de conectividad o de conectivismo. Entonces, de alguna manera, esta teoría está ligada al proceso de aprendizaje significativo sobre la base de la tecnología, sobre la base de las redes y la participación en algo que se llaman redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje. Uno de los pioneros del conectivismo es este señor, George Siemens, a quien se le atribuye por allá en el año 2008 la creación del primer MOOC, el primer curso masivo, abierto y en línea. Por allá en el 2008 realizó ese curso de conectivismo y conocimiento conectivo, al que se conectaron inicialmente 25 estudiantes, pero fue tan exitoso que finalmente se volvió masivo. Y digamos que es el padre del conectivismo, el profesor George Siemens. Bueno, volvamos a nuestro modelo pedagógico. Entonces, es un modelo centrado en el estudiante, hay que decirlo, en el que vamos a tener prioridad en el aprendizaje. Claro, si está centrado en el estudiante, pues nosotros tenemos que pensar en todas las estrategias y en todas las formas en que el estudiante aprende. O sea, tenemos que pensar en la manera en que el estudiante aprende. Entonces, ese es uno de los primeros elementos del modelo pedagógico. Por otra parte,
procuramos facilitar digamos, desempeños efectivos de aprendizaje, y esto lo vamos a lograr a través de la denominada pedagogía activa, o esas actividades que están tan en boga como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje mediante proyectos, por ejemplo. Digamos, actividades que realmente inmiscuyan al estudiante en situaciones muy cercanas a la realidad, a su entorno, a su quehacer profesional, ¿cierto? Es decir, ir un poco más allá de la evaluación que privilegie la memoria y, digamos, pensar más en actividades donde el estudiante esté más inmerso, esté circunscrito en situaciones cercanas a la realidad. Favorecer el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Los materiales de estudio que construimos nosotros en la dirección de multimedia están pensados para eso, para favorecer el aprendizaje autónomo. Y me atrevo a decir que las actividades que ustedes diseñen como profesores también deben estar pensadas en ese orden, o hacia ese norte, hacia el aprendizaje autónomo. Y permitir las experiencias significativas de aprendizaje. Ahorita, digamos, retomamos este concepto, el aprendizaje significativo, que es tan importante. Muy bien. Avanzamos. Yo ahorita vamos a tener paso a otra participación de ustedes. Bueno, todo esto que les acabo de contar, cómo lo aplicamos nosotros, ¿cierto? Entonces decimos que tenemos un procedimiento pedagógico centrado en el estudiante, que involucra unas concepciones pedagógicas o unos enfoques pedagógicos, que involucra unas teorías como las que veíamos. Y esto, digamos, se pone en práctica en lo que nosotros llamamos ambientes virtuales de aprendizaje, es decir, nuestro entorno, nuestra plataforma, en donde normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, pues, unos recursos educativos, ¿cierto? Unos OVAs que llamamos nosotros acá, objetos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Están inmersos en esas aulas virtuales y que acuden precisamente a ese modelo pedagógico. Por otra parte, está el papel fundamental del tutor o del docente, cuyas didácticas pues acuden a eso que acabamos de mencionar, a las pedagogías activas, en donde pues principalmente vamos o esperamos que los docentes apliquen, digamos, estos estilos de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje significativo, experiencial, a través de ejemplos como estos, ¿no? Como estudios de casos, como esquemas de representación gráfica, lecturas, prácticas de campo, estrategias de aprendizaje. Por otra parte, y no menos importante, está el proceso evaluativo, que no debe ser dedicado únicamente a unos momentos finales, como suele pasar en los esquemas tradicionales de educación. La evaluación queda por allá para el final, con un cuestionario que evalúa únicamente la memoria, sino que también debe pensarse en procesos como la autoevaluación, la coevaluación, y si bien la heteroevaluación, es decir, la evaluación del docente hacia los estudiantes, aún se conserva y aún es importante, sí pensar en unos esquemas de evaluación más bien formativa. Es decir, antes que valorar con una nota o certificar que un estudiante, digamos, es promovido por una valoración, por un número, pues es mejor que esa evaluación tenga el carácter de evaluación formadora, que le sirva al estudiante para su aprendizaje. Y por último, el papel del tutor o de los tutores, de los consejeros y de los directivos y del equipo técnico de administradores de aula que, digamos, están vinculados a esa plataforma Moodle y que también tienen acceso y competencia participación en ese entorno de la plataforma Moodle. Ustedes, pues, digamos, como tutores o como profesores son los primeros que están ahí en contacto con el estudiante, pero seguramente también aparecen el papel de los consejeros, los directivos y ese soporte técnico virtual, ese apoyo que permanentemente brinda la facultad a los estudiantes. Entonces, ¿todo eso para qué? Para el desarrollo de competencias en el estudiante. Digamos que este es como el resumen o digamos, el esquema o el modelo al que apuntamos nosotros como institución educativa, ¿cierto? Y como facultad de estudios a distancia, ¿cierto? Estos son los elementos básicos con los que, digamos, pretendemos llegar a nuestros estudiantes, el desarrollo de competencias haciendo o involucrando todos estos elementos. Muy bien, todo esto que mencionamos, ¿cómo lo vemos reflejado? ¿Sí? Que en nuestros materiales de estudio y en los de ustedes también esperamos que haya mucha información organizada de manera gráfica a través de mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, todo lo que nosotros llamamos esquemas de representación gráfico. Que haya mucho trabajo colaborativo, ¿sí? Donde
se resuelvan problemas en grupos de manera cooperativa, que los estudiantes puedan participar en situaciones reales, en simulaciones, ¿cierto? Que tengamos mucha imagen, demasiada versatilidad de recursos gráficos, de recursos digitales, ¿cierto? Mucho uso de las bases de datos bibliográficas de nuestra universidad. Nosotros esperamos que a veces que se usen, porque a veces pareciera que están por allá como en el olvido. Entonces, importante que se puedan usar esas bases bibliográficas, todo ese portafolio de libros electrónicos y de artículos que pueden ser de utilidad para nuestros estudiantes. Que un mismo eje temático pueda ser abordado desde muchas perspectivas, es decir, que un tema en particular, atendiendo a las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, pues pueda ser, digamos, abordado con un video, con una lectura, con una infografía, ¿cierto? Nosotros esperamos que los docentes sean versátiles en este sentido, o sea, que los temas se puedan abordar desde muchas perspectivas. Bueno, aparte del desarrollo conceptual, digamos, promover mucho la socialización, el debate, la reflexión crítica. Y, bueno, aquí se hace mención al acceso a unos estímulos complementarios, digamos, a plataformas externas o a otro tipo de recursos que puedan estar fuera del ambiente virtual de aprendizaje, pero que contribuyan o enriquezcan el proceso formativo del estudiante. Entonces, en últimas, estamos frente a un modelo de educación flexible, ¿cierto? Que está centrado en el estudiante. Decíamos que es basado entonces en el constructivismo, ¿cierto? Que nuestros recursos, digamos que propician, digamos, nuestros recursos, nuestras actividades y nuestras evaluaciones, digamos que propician el aprendizaje autónomo, independiente y responsable, entonces alineado con el cognitivismo y la utilización de unos medios de comunicación diversas, sincrónicos, es decir, al mismo tiempo, o asincrónicos, en tiempos diferentes, alineados con el conectivismo. Y esos recursos, pues, como vemos, pueden ser la videoconferencia, la telefonía, el correo, la mensajería, los foros, los wikis, etc. Bien, otro espacio para la participación de ustedes y es también en la plataforma Menti. Entonces, ya saben ustedes cómo se participa. Hay 3 formas de hacerlo: digitando www.menti.com y usando el código que está apareciendo acá, o utilizando el código QR con su teléfono celular. También pueden participar, pueden escribir, o también, como lo voy a hacer en este momento, que es copiar este enlace, ¿cierto? Vamos a copiar este enlace y lo vamos a poner aquí muy rápidamente en el chat, ¿cierto? Entonces, a ver, lo voy a poner acá, es el segundo enlace. Ahí está, para que puedan participar. Me devuelvo por acá a la presentación. Vamos a dejar 30 segunditos para que miremos qué es lo mejor para ustedes. Entonces, si capturan el código QR, si digitan el código en menti.com o si acceden mediante el enlace, lo que mejor les parezca. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? ¿Qué es eso de aprendizaje significativo? ¿Qué significa? Entonces, 30 segunditos para que puedan hacer su participación y ya nos vamos entonces a la pantalla donde vamos a ver la participación de ustedes en este sentido. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? Bueno, si tienen más de una palabra, lo pueden hacer. El código en www.menti.com con el código QR o con el enlace. 10 segunditos más y nos vamos entonces a la pantalla donde vamos a ver la participación de cada uno de ustedes.
Vamos a mirar entonces por aquí donde están escribiendo. A ver. Dice que práctica. Ajá. Aquí hay un participante, ya van 7 participantes. Ojalá que tengamos más participantes. Aquí dice uno que práctica. Otro dice que lograr una interacción dinámica con el conocimiento nuevo. Sí, de acuerdo. Totalmente. Objetividad, dice otro participante. Aprendizaje con significado. Claro, que sea útil. Perdurable. Uy, esta característica sí que es fundamental. La idea del aprendizaje significativo es que dure en el tiempo, que sea a largo plazo, porque está soportado en la experiencia. Sabiduría. Bueno, sí. Yo entiendo que la sabiduría es algo que a uno nunca se le va, ¿no? Que siempre está ahí latente. Asociación. Sí, que podamos tener algún tipo de vínculo con otras cosas o que los estudiantes puedan asociarlo a su entorno, a su realidad. Bueno, aquí creo que ya terminó. A ver, sí, parece que ahí ya no hay más participaciones. Bueno, solamente tuvimos 7 participaciones, pero ojalá se animen a ver si 30 segunditos más si hay alguna otra intervención. Perdurable, aprendizaje con significado, objetividad, lograr una interacción dinámica con el conocimiento nuevo. Práctica. Bueno, esta me gustó mucho. Práctica. Muy bien. Volvamos a nuestra presentación. Y pues digamos que unifiquemos, ¿no? Unifiquemos la pregunta. ¿Qué es eso del aprendizaje significativo? ¿Cierto? Entonces, sí lo dijeron por ahí. Entonces, la idea es que es un aprendizaje situado, ¿cierto? Es un aprendizaje en contexto que está acorde a la realidad de los estudiantes, a su cotidianidad, al momento histórico en el que están viviendo, ¿cierto? Entonces, es fundamental que tenga esa característica, que sea situado. Por otra parte, decíamos que ese aprendizaje tiene que volverse una representación mental, es decir, que vaya más allá de la memorización, que vaya más allá de la verbalización. A veces los estudiantes repiten conceptos, pero sin apropiarse realmente de ellos, ¿cierto? Es un aprendizaje a largo plazo, es permanente y que está, digamos, soportado sobre la experiencia, sobre la práctica, como lo decían ahí, en la participación, que involucre la aprensión, es decir, que pueda el estudiante resolver situaciones reales, concretas, situaciones problemáticas y que tenga sentido, es decir, que el estudiante sepa cuándo, cómo y para qué usarlo. Entonces, eso es en últimas el aprendizaje significativo, el aprendizaje que hay que promover a través de las didácticas que ustedes lleven a cabo en sus ambientes virtuales o a través de sus encuentros sincrónicos. Mencionamos también el aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Que está relacionado con la posibilidad de construir conocimiento con otras personas, que nos permite crecer en cuanto a habilidades comunicativas y también en el desarrollo del famoso pensamiento crítico. En este sentido, pues, ¿qué tenemos que decir? Que nuestros estudiantes, pues, no están solos, ¿cierto? Si bien están por allá, cada uno en su lugar de vivienda, en su lugar de trabajo, a varios kilómetros de distancia, pues no están solos porque cuentan con su tutor, cuentan con sus compañeros. Es decir, las actividades siempre deben estar pensadas o en su mayor proporción deben estar pensadas para trabajarse en equipo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo permite una contrastación de los saberes y de las experiencias, ¿cierto? Que en últimas permiten una reconstrucción, una resignificación y una recontextualización de esas ideas o de esos conceptos. Entonces es fundamental, aquí siempre hay que pensar en ese estilo de trabajo colaborativo. Y también mencionamos el aprendizaje autónomo, ¿cierto? El aprendizaje autónomo como, en primer lugar, la metacognición, es decir, cuando digamos, fortalecer o favorecer la posibilidad de que el estudiante identifica la manera en que aprende, ¿cierto? La selección y uso de estrategias, ¿cierto? Que le permitan al estudiante el desarrollo de competencias, que él sea consciente de qué le sirve, qué técnicas o qué metodologías le funcionan para su proceso de aprendizaje.
Y por otra parte, la motivación de la autorregulación sobre aspectos como la motivación, la autodirección, la responsabilidad y la reflexión crítica, que son tan importantes en el aprendizaje autónomo. ¿Cuál es el papel del docente en esta modalidad a distancia? Pues es el de un motivador, ¿cierto? Es un motivador, es un moderador, ¿cierto? Es una persona que coordina, ¿cierto? Está apoyando permanentemente el proceso. Es un tutor, ¿cierto? En permanente interacción con sus estudiantes. O si se prefiere, también es un mediador, ¿cierto? Esto es clave, el papel del rol del docente. Mientras que el estudiante, pues es un sujeto, o más bien un individuo que se vuelve inquieto, que profundiza la información a través de las herramientas digitales, de las TIC, se vuelve autorregulado, es motivado, tiene una motivación intrínseca, ahorita hablamos de eso muy rápidamente, y es capaz de participar activamente en el desarrollo de redes sociales, comunidades académicas, ¿cierto? Por fuera de los ambientes virtuales. Y en últimas, como lo dijimos en el enfoque constructivista, es el constructor del conocimiento, es el epicentro y el eje del proceso formativo, ¿cierto? Entonces, ahí están los papeles del docente y el estudiante en nuestra modalidad virtual. Entonces, nuestro profesor es un facilitador, ¿cierto? Ya no es el dueño del conocimiento, es más un asesor, un orientador que dirige el proceso de formación. Muy bien. Algunas otras características o mejor roles del docente. Entonces, si bien no tiene que ser un desarrollador, un programador, sí tiene que estar muy al día con las tendencias tecnológicas, ¿cierto? Con las herramientas tecnológicas que puedan facilitar su quehacer como docente. Decíamos hace un rato, mencionábamos el papel del prosumer, ¿cierto? El profesor prosumer, que no solamente espera consumir contenidos, sino desarrollarlos. Entonces allí se vuelve un diseñador. Un diseñador, inclusive, si se quiere, un diseñador de actividades. Se dice que en el nuevo esquema o en el nuevo paradigma de la educación, pues nuestros docentes son más eso, diseñadores de actividades, ¿cierto? Diseñadores de tareas para los estudiantes. Es un facilitador, ¿cierto? Y como facilitador a veces se utiliza la expresión de le brinda andamios o construye andamios para la formación de los estudiantes, ¿cierto? Es consejero, a veces inevitablemente tenemos que atender algunos estados de ánimo, ¿cierto? No nos vamos a involucrar al 100% en la vida personal de los estudiantes, pero ocasionalmente tenemos que brindar consejos y ayudas, apoyos a los estudiantes que no la están pasando tan bien. Es un asesor, ¿cierto? Es una persona que está orientando sobre todo, por ejemplo, en los esquemas de actividades en retos, ¿sí? Aprendizaje basado en retos. El profesor se vuelve eso, un asesor, ¿sí? No resuelve la tarea del estudiante, pero le indica cómo hacerlo, le ayuda o le da luz sobre cómo hacerlo. Y a la vez es investigador, ¿no? Entonces tiene que profundizar en su disciplina y en las nuevas tendencias pedagógicas educativas. Entonces, bueno, aquí otro punto de vista es facilitador, mediador, acompañante, motivador, orientador y mediador de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué decimos que es mediador de la comunicación? Porque él establece unas reglas de juego sobre la manera como se debe dar la interacción entre estudiantes y entre estudiante y tutor en el ambiente virtual de aprendizaje. Y creo que eso es clave, que desde el primer encuentro en cada una de las asignaturas se fijen unas reglas muy claras, se determine unos tiempos y la manera en que debe operar la relación entre participantes y entre estudiante y docente. Muy bien, aquí muy rápidamente cómo funciona la comunicación. Pues el primer nivel es el que tiene el estudiante y su recurso educativo, su OVA, en el ambiente virtual de aprendizaje. Ese es el primer nivel de comunicación. El segundo es el que ocurre entre tutor y estudiantes, en uno u otro sentido, o entre estudiante y estudiante. Y un tercer nivel es por fuera, ¿sí? La interacción que hay entre estudiantes, docentes por fuera, y tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, comunidades de aprendizaje, redes de conocimiento. Entonces, en la medida en que el estudiante fortalezca ese tipo de interacciones externas, también se constituye un tercer nivel importante en la comunicación. Bueno, aquí un resumen de los medios de comunicación que estamos usando o que actualmente se pueden usar. Si bien el esquema tradicional que teníamos de mesa de ayuda ya no existe, estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando porque, digamos, el sistema de mesa de ayuda que conocimos ya no está funcionando,
pero se está realizando todas las soluciones para que, digamos, no desaparezca esa mesa de ayuda y podamos seguirle brindando soporte a los estudiantes. El Teams, que es el que estamos usando actualmente, ¿cierto? El Google Meet, que lo seguimos usando, aunque no se pueda grabar, ¿cierto? La llamada telefónica, que siempre será útil, necesaria, quizás el WhatsApp. Algunos de ustedes le comparten el teléfono o el número de WhatsApp a sus estudiantes y sigue siendo una vía importante de comunicación. El chat, los foros. Esta herramienta Big Blue Button, que es en últimas la herramienta oficial que ustedes van a encontrar de videoconferencia en sus ambientes virtuales, ¿cierto? Yo espero compartirles un tutorial próximamente. Bueno, no, yo creo que al finalizar esta charla podemos generar sí, puedo compartirles un tutorial escrito sobre el manejo del Big Blue Button, ¿sí? Entonces, usted puede usar o Teams o Big Blue Button y ambas son iguales de óptimas. En el pasado hemos tenido algunas dificultades con el Big Blue Button, pero pues hay que darle la oportunidad y digamos el proveedor ha mejorado algunas cosas, así que no estaría de más probar la videoconferencia con Big Blue Button. El Skype, que por ahí todavía se utiliza o lo utilizan algunos y que sigue siendo óptimo. Y naturalmente el correo electrónico institucional. Bueno, aquí, bueno, en esta no nos vamos a concentrar, pues básicamente todos los modos de interacción o de comunicación que tiene nuestro estudiante con otros colegas, con la familia, con los recursos impresos y digitales a través de videoconferencias, todos los documentos curriculares. Bueno, esto sí es importante. Ahorita vamos a hablar de la famosa guía de aprendizaje o de la guía didáctica, que es en últimas un resumen del currículo o es un resumen del microcurrículo de la asignatura y que es importante que aparezca o que figure en el aula virtual. Entonces ya hablamos de ella, los wikis, los blogs, los podcasts, y en esto últimamente hemos estado motivando a los profesores para que se animen a hacer sus propias grabaciones con los medios que tengan a su alcance y puedan también hacer divulgación de diferentes temas. Claramente los medios masivos, las redes sociales, que hoy en día es inocultable que las redes sociales sean un medio eficaz para el aprendizaje, y sitios, específicamente YouTube, que es esencialmente donde subimos nuestros videos y que compartimos a los estudiantes. Bueno, ¿cómo hacer significativo el aprendizaje a través de los ambientes virtuales? Bueno, esta pregunta la respondemos en parte a través de la teoría de Gestalt. Nosotros hace unos minutos veíamos la teoría Gestalt, decíamos que es la teoría de la percepción o de la forma y cómo, digamos, la percepción se vuelve un aspecto importante en el proceso de aprendizaje. Pues bien, en nuestras aulas virtuales, la manera como esté organizado el material, pues definitivamente es determinante también, influye de manera positiva en el proceso de aprendizaje. Entonces, en nuestras aulas vamos a encontrar principalmente 3 elementos, unos medios de comunicación, unas actividades y unos recursos. La idea es que conservemos lo más limpia posible en nuestra aula, que conservemos algo que llamamos nosotros el protocolo de aula, es decir, que esos elementos básicos y mínimos de los que cuentan nuestras aulas, nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, pues estén en la ubicación que deben estar. Y sobre esto, pues seguramente vamos a estar hablando a lo largo de la semana o quizás mañana cuando Jorge nos comparta un poco el nuevo ambiente de aprendizaje, pues cómo debe conservarse, cómo debe mantenerse ese ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, esos son los 3 elementos que vamos a encontrar en nuestros ambientes virtuales: medios de comunicación, actividades de aprendizaje y recursos educativos, ¿cierto? Aquí tenemos, bueno, esta es una captura ya no tan actual de un aula, ¿cierto? Pero digamos que podemos identificar los 3 elementos, ¿cierto? Están los recursos educativos, están las actividades de aprendizaje y en la parte superior están los elementos de comunicación, ¿sí? Y fíjese que esa aula se puede visualizar en un solo pantallazo, ¿cierto? Si el aula estuviera demasiado atiborrada o estuviera desordenada, seguramente el estudiante tendrá que utilizar la barra lateral y desplazarse de arriba a abajo. Esta es una recomendación, o mejor, esto es algo que debemos evitar. La idea es que se pueda ver en un solo pantallazo el contenido y que la información, los archivos que ustedes quieren compartir, pues seguramente aparezcan más bien guardados allí en, en la carpeta, por ejemplo, de documentos de interés o que aparezcan, por ejemplo, enlaces de interés. Entonces, mejor se comparten allí en estos recursos. Entonces,
Mire, recordemos muy rápidamente eso. Esta información los profesores antiguos la conocen, ¿cierto? Pero identificar que hay un bloque de comunicaciones donde vamos a tener un tablón semanal, ¿cierto? Donde vamos a tener un foro de inquietudes donde los estudiantes van a plantear sus dudas e inquietudes. ¿Cuál es la diferencia entre el tablón semanal y el foro de inquietudes? Que el primero es en una sola vía, es solo para el profesor. O sea, el profesor allí pone sus notas, sus avisos, sus recordatorios. En cambio, el foro de inquietudes va en doble vía. Allí los estudiantes y el profesor interactúan. Inclusive los alumnos pueden responder o pueden, digamos, darle respuesta a las inquietudes de compañeros. Y en últimas, el profe lo que hace es validarlas, es decir, está correcto o complementarlas. Tenemos un chat académico, un cronograma de acompañamiento, es decir, en qué momento el profesor va a brindarle asistencia a los aprendices, a los estudiantes. Entonces es importante decirle a través de qué medio, en qué horarios, ¿cierto? Importante que esto aparezca en nuestra aula virtual. Y por otra parte, que haya información sobre las actividades y las evaluaciones, es decir, en qué fechas se van a realizar, qué peso porcentual van a tener. Por lo menos esa parte básica debería estar allí para que el estudiante sepa a qué atenerse. Fíjese que tenemos unas pestañas, ahora no está en pestañas, ahora está en unos bloquecitos, en el nuevo ambiente está en unos bloques, ¿cierto? Pero igual siguen apareciendo los cortes, es decir, primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. Repito, no aparecen como pestañas, aparecen más como unos bloques, pero se puede acceder a cada uno de ellos y en cada uno de ellos, pues mínimo deberíamos tener esto, unos recursos educativos donde aparece el material de estudio, normalmente en un libro, ¿cierto? Allí pues normalmente se enlaza el OVA de la asignatura, está también la carpeta de material de apoyo y está la página de enlaces de interés, ¿cierto? Esos tres elementos deben aparecer allí. Material de estudio, libro, material de apoyo, carpeta y enlaces de interés, página. Y también deberíamos tener unas actividades de aprendizaje y evaluación. Fíjense que aquí estamos poniendo como ejemplo un foro, una tarea y un cuestionario. El cuestionario cada vez debe ir desapareciendo, porque de acuerdo a lo que mencionábamos anteriormente, no estamos privilegiando la memoria, sino el desarrollo de unas competencias, de un aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces, los dos primeros, el foro y la tarea, seguramente van a tener un mayor peso y una mayor participación dentro de las actividades que vayamos a proponerle a nuestros estudiantes. No quiere decir que no hagamos cuestionarios, que no se puedan hacer quizzes. A todos los profes pues nos gustan los quizzes, nos gusta evaluar a través de quizzes, pero la recomendación en últimas es de pronto no darle un mayor peso, sino que el peso porcentual sea más bien pequeño frente al que podamos plantear en foro y tarea. Y una zona de encuentros virtuales, ¿cierto? Entonces, allí vamos a plantear las videoconferencias a través de Big Blue Button o a través de esta herramienta que estamos utilizando actualmente, que es Teams. Muy bien. Se supone que también hay información del profesor. Hay algo que se llama resumen del curso, donde aparece el contenido programático y la guía de aprendizaje. Ahorita les voy a hablar de eso muy rápidamente, en qué consiste. Y bueno, había antes un espacio que se llamaba la mesa de ayuda. Por ahora no se está usando, desapareció, pero estamos mirando de qué forma reemplazamos este recurso que brindaba soporte a los estudiantes. Bueno, esta la han visto seguramente los profes antiguos, la han visto más de una vez, pero la utilizamos para sensibilizar y comparar un poco el aspecto que tienen a veces algunas aulas. Uno se mete a las aulas y encuentra que pues, los archivos están por ahí desordenados. Entonces, así se ve, de manera similar a lo que estamos viendo acá, los archivos cuando no están guardados en las carpetas o cuando no están, digamos, almacenados adecuadamente, ¿cierto? Se ve desorden y afecta un poco a la estética del aula y va en contravía de la teoría de la Gestalt, de la que ya habíamos hablado, ¿cierto? Entonces ponemos como ejemplos, ¿cierto? Una sala o una habitación desordenada para, digamos, hacer la comparación de lo que sucede en nuestros ambientes virtuales. Es mucho mejor tener un aula ordenada para que nuestros estudiantes puedan encontrar muy fácilmente los recursos o los elementos que les ponemos a disposición, ¿cierto? Entonces, algo muy importante que siempre aclaramos y que ocurre en las actividades tipo tarea o incluso en los foros es no activar esta casillita que aparece con regularidad. Dice, muestra la descripción en la página del curso, ¿cierto? Entonces, por lo general, lo que recomendamos cuando están configurando sus tareas
es no activar esta casilla de verificación. Porque si esta casilla de verificación se activa, la descripción o el contenido que nosotros hagamos en nuestras tareas o en nuestros foros, incluso creo que en los cuestionarios también aparece, entonces lo que hace es desplegarse en la página inicial del curso y entonces esto redunda en un aspecto un poco más de desorden, de mayor extensión, de desorganización. Entonces no se puede ver la primera página del curso en un solo pantallazo y pues en últimas, esto redunda en desorden y en desmedro para la calidad de la imagen hacia el estudiante. Entonces, por favor, en general la recomendación es no activar esa casillita de verificación de mostrar la descripción de la tarea, del foro o del cuestionario en la página del curso. Muy bien. Algunos ejemplos de aulas, bueno, no deberíamos mostrarlas, pero en últimas es lo que a veces pasa. A esto nos referimos, entonces aparecen unas aulas que tienen pues cualquier cantidad de archivos sueltos, desordenados, no están almacenados en carpeta, entonces se vuelve un poco caótico para el estudiante, ¿cierto? La idea es conservar ese esquema que veíamos anteriormente, muy parecido a este, a ver, me devuelvo acá, ¿sí? Conservar este esquema, ¿sí? Muy ordenadito, conservar este esquema básico. Muy bien. El tiempo apremia y debo decirles que en el nuevo enfoque, pues en el nuevo ambiente de Moodle, pues ustedes también van a poder identificar estos elementos en sus cursos. Vamos a encontrar que en cada curso hay un espacio o hay un enlace a contenido programático y a guía didáctica, ¿cierto? El contenido programático, pues es el microcurrículo, ¿cierto? Es lo que en otras partes llaman el syllabus. Y la guía didáctica es un resumen del primero en parte, ¿cierto? Es un resumen donde se dan algunas orientaciones. Esa guía didáctica pues tiene tiene una utilidad importante, se vuelve un resumen de la asignatura, ¿cierto? Pero también nos permite realizar algunas actividades de planeación, de planificación, poder articular, por ejemplo, las actividades, los recursos con el desarrollo de las competencias que estamos buscando. Entonces vamos a hablar un poquito de la segunda, de la guía didáctica o guía de aprendizaje, así se le llama, ¿sí? Guía didáctica o guía de aprendizaje. Este es un documento que seguramente yo les voy a suministrar a los profes nuevos, o sea, yo les voy a compartir ese documento. Es un documento en PDF, pero que es un formulario a la vez, porque se pueden seleccionar algunos elementos, ¿cierto? Entonces, para su asignatura usted va a poder decir a qué programa académico pertenece, ¿cierto? Va a poder escribir el nombre de la asignatura, va a poder decir a qué área del conocimiento pertenece, si la asignatura es teórica o práctica, ¿cierto? Y esto es importantísimo porque dependiendo de eso, el formulario también hace unos cálculos. Ahorita les voy a mostrar muy rápidamente algunas cosas, ¿cierto? Entonces, dependiendo si es teórica o teórico-práctica, él hace unos cálculos. Si la materia tiene algún prerequisito, pues lo va a incluir. Nos va a permitir seleccionar el semestre y el bloque. Para los nuevos profes, recordemos que nosotros manejamos 2 bloques de 9 semanas, ¿cierto? Entonces, el primer bloque va durante las siguientes 9 semanas y el segundo bloque, pues en las subsecuentes, ¿cierto? Entonces, si su materia pertenece al primer bloque, debe seleccionar y marcarlo. Muy bien. Aquí también hay un espacio para colocar el número de créditos académicos, ¿cierto? También, dependiendo de lo que usted seleccione allí, se van a hacer unos cálculos sobre el número de horas de trabajo directo con el tutor por semana y el número de horas de trabajo independiente por semana. Las va a calcular, ¿cierto? Y las va a mostrar. El número de horas de trabajo académico semanal y el número de horas de trabajo académico semestral. Esta información normalmente es de especial utilidad para los pares que vienen a las visitas a nivel de registro calificado o a nivel de acreditación. A veces nos preguntan este tipo de información y por eso es tan esencial diligenciar esta guía de aprendizaje o por eso les pedimos el apoyo a nuestros profesores para diligenciar esta información. Fíjense que aquí también hay un espacio para la escritura del nombre del docente, el correo institucional y por acá también vuelve a aparecer el nombre de la asignatura, ¿sí? Entonces les pedimos el favor de que nos diligencien un poco esta información. Aquí hay una explicación de cómo están, digamos, repartidos los créditos en el caso de las asignaturas teóricas.
En el caso de las asignaturas teóricas, el crédito, que es de 48 horas, maneja una relación de 1 a 4, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una relación de 1 a 4? Es decir, que, bueno, de 1 a 4 es que de la totalidad de un crédito, ¿cierto? Un quinto corresponde a horas de trabajo con el tutor y el resto, 4/5, corresponde a horas de trabajo independiente, ¿cierto? Cuando hablamos de una relación 1 a 4, entonces estamos pensando en que nuestra unidad está partida en 5 partes, ¿cierto? Y una partecita de ellas es el trabajo directo con el tutor y las otras, es decir, el resto, los 4/5 restantes, corresponden a las horas de trabajo independiente. A la derecha, una relación de horas más o menos de trabajo con el tutor frente a trabajo independiente. Entonces, por cada hora de trabajo tutor, hay 4 horas de trabajo independiente y así sucesivamente. Para 2 con el tutor, habrá 8 de trabajo independiente, para 3 con el tutor, 12 y así sucesivamente, ¿cierto? Esta es más o menos la distribución que hay. Por aquí unas fórmulas, es decir, donde estamos así, nuestra guía de aprendizaje calcula esto automáticamente, usted no tiene por qué saber esto, simplemente es cultura general, estamos mostrando las fórmulas que utilizamos para ese particular. Esta presentación yo se las voy a compartir, no vamos a entrar en el detalle de estas fórmulas, simplemente es cultura general, yo les comparto esta ayuda y en su momento pues podrán de pronto quien esté interesado revisar esto con mayor particularidad. Está para el caso de las asignaturas teórico-prácticas, el crédito de 48 horas, ¿cierto? Pero aquí la relación es diferente, es de 1 a 3. Entonces, cuando hablamos de una relación de 1 a 3, hablamos de que de la totalidad del crédito, entonces estaremos hablando que está partido en 4 partes y un cuartico corresponde al número de horas de trabajo directo con el tutor y el resto, es decir, 3/4, correspondería a horas de trabajo independiente, ¿cierto? Entonces, es un poquito diferente a las horas de las materias teóricas. Y en la parte derecha una tabla donde vemos la relación, más o menos, ¿cierto? La relación. Entonces, por cada hora de trabajo directo con el tutor, tenemos 3 horas de trabajo independiente. Si son 2, entonces serán 6 y así sucesivamente, ¿cierto? Ahí está la presentación. Por aquí las fórmulas que estamos utilizando para calcular automáticamente. Esto lo hace automáticamente la guía de aprendizaje. Usted no tiene que preocuparse por eso, pero le mostramos más o menos cuál es la esencia de esos cálculos, ¿cierto? Aquí seguimos con la guía de aprendizaje. Hay una sección donde nos piden llenar la competencia global, ¿cierto? Ahí en la parte superior. La sacamos del contenido programático, la ponemos tal cual ahí. Allí tenemos que escribir los ejes temáticos, es decir, los temas principales que estamos abordando en cada una de las semanas. Fíjese que nos pide que determinemos una estrategia de aprendizaje. Entonces, tenemos que seleccionar entre las opciones que nos da ahí. Fíjese que dice aprendizaje basado en casos, basado en problemas, basado en proyectos, en retos. Bueno, ahí hay un sinnúmero de opciones que usted pues debe escoger la que más se aproxima al tipo de estrategia que va a utilizar o por lo menos a la principal. Está la actividad en ABA, ¿cierto? Entonces allí debe decir cómo va o cuál es la concreción de lo que mencionábamos anteriormente. O sea, de estas, cómo va a concretar la actividad, ¿cierto? ¿Cómo es la concreción en aula? Entonces tiene que escribir o seleccionar entre las opciones actividad lúdica, cuestionario, foro, glosario, lectura, lo que sea, ¿cierto? Se selecciona y queda allí para la primera semana. El tipo de entrega, si es colaborativa, individual, mixta. Y bueno, eso a grosso modo es lo que hay que diligenciar. Fíjese que aparece para el primer corte, para el segundo también, y debe haber un espacio también para el tercer corte. Bueno, en general, este es el final de la parte, esta es la parte final de la guía de aprendizaje, donde hay, digamos, algunas indicaciones o algunas instrucciones para los estudiantes. No voy a entrar en detalles por razones de tiempo. Y aquí unas indicaciones o unas recomendaciones de lo que deberían ser los encuentros sincrónicos dependiendo del número de créditos que tiene nuestra asignatura. Entonces, si nuestra asignatura tiene 2 créditos, pues una recomendación sería hacer un encuentro sincrónico en cada uno de los cortes, ¿cierto? Si es 3 créditos, entonces de pronto 2 en el primer corte, 2 en el segundo y 1 en el tercero. Y si estamos hablando de una asignatura un poco más robusta de 4 créditos, pues la recomendación sería que tuviéramos 3 encuentros en el primer corte, 3 en el segundo y 2 en el tercer corte. ¿Cierto? Esta es, digamos, como una sugerencia, una recomendación importante para que pues se pueda, digamos, llevar a cabo una atención eficaz con los estudiantes.
Bueno, yo voy a parar acá. Esta parte la traía como una charla, pero no, yo la voy a parar y más bien vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito. Vamos a participar en una trivia pedagógica, ¿cierto? Vamos a jugar con Kahoot. Kahoot.it. Van ustedes, por favor, a ir a esta dirección, a kahoot.it, y vamos a hacer una trivia, ¿sí? Vamos a hacer un jueguito, a ver qué tanto quedó. Si bien vamos a privilegiar la memoria, no es lo principal, es más con la posibilidad de interactuar con ustedes, pero vamos a responder unas preguntas que hay ahí en un banco de preguntas sobre esta temática que expusimos el día de hoy, algo muy sencillo, nada del otro mundo. No hay respuestas, es decir, sí hay respuestas correctas, pero tiene derecho a equivocarse. Claramente aquí no estamos ni evaluando a los profesores, esto no tiene ningún tipo de implicación con su desempeño, su evaluación como docente, nada que ver, simplemente es un ejercicio de interacción en esta sesión de videoconferencia. Entonces la invitación es a que vayan a esta dirección, kahoot.it, y ya les voy a dar entonces el código que deben ingresar para que participemos en esta trivia pedagógica. Vamos a salir de aquí, sí, repito, www.kahoot.it, y vamos entonces vamos a ir acá y vamos a jugar. Listo, está aquí cargando el código. El código que vamos a utilizar es este, 290-5306, o también capturando este código QR, ¿cierto? Con este código QR también ustedes podrían participar, ¿cierto? Pues aquí dice que empezando los jugadores. Bueno, está Juan Ignacio, Carol. Ya tenemos 2 participantes. John Cárdenas. Bienvenido, profe. Neisy ya está conectada. Mauricio. Bueno, vamos a esperar entonces a que se conecten más profes. Muy bien. Bueno, tenemos 7 participantes. Yo en última no supe cuántos participantes teníamos. Bueno, aquí tengo varios. Yo esperaría que la participación fuera un poquito más nutrida. Bueno, repetimos aquí el código. Recuerden, es kahoot.it, y este es el código, ¿no? 290-5306, ¿cierto? 290-5306, ese es el código. Bueno, aquí creo que alguien escribió en el espacio para nombre el código, pero no importa, puede participar. Bueno, está Marcela, Mauricio, yo tengo aquí 8 participantes. Podrían ser más, ¿no? Podrían ser más, así que, bueno, vamos a dar 30 segunditos más e iniciamos con la trivia pedagógica. Y son 10 preguntitas muy rápidas, con derecho a equivocarse, no hay problema. La idea es que, digamos, se vayan familiarizando, que vayan de pronto revisando la presentación, el material, asistan a las capacitaciones de los días miércoles, y esto va a mejorar o va a redundar en beneficio para ustedes en cuanto a la apropiación del modelo pedagógico. Bien, tenemos 9 participantes tenemos en este momento. A ver si hay un décimo participante, y a ver si hay un décimo participante, tal vez no. Bueno, vamos a comenzar. Ahí hay unas preguntas que ya habíamos hecho en la ocasión anterior, pero hay unas nuevas. Entonces, muy rápidamente vamos a comenzar. Entonces, como dicen, en sus marcas y listos. Ok, comenzamos. Dice, una de las siguientes opciones no es correcta respecto de los referentes del modelo pedagógico. Una de las opciones no es correcta respecto de los referentes del modelo pedagógico de FADES. Enfoque colaborativo, teoría conectivista, enfoque cognitivista y enfoque constructivista. Quedan 14 segundos.
No es correcta. Una de las respuestas no es correcta respecto del modelo pedagógico. Bueno, la respuesta es enfoque colaborativo. Esta no hace parte del modelo pedagógico, ¿no? ¿Cierto? Hablamos del enfoque cognitivista, del constructivista, del conectivista y de la teoría de la Gestalt, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. No se desanimen. Pueden contestar, no se preocupen. Lo que recuerden, lo que creen que es, no hay lío, hay derecho a equivocarse. Bueno, fíjese que John Cárdenas va en primer lugar. Después le sigue Juan Ignacio. Bueno, los demás no contestaron, pero John va en el primer lugar. Siguiente pregunta. La incidencia que tienen procesos como la atención, la percepción, la memoria, la motivación, ¿son propios de qué enfoque? Conductista, cognitivista, constructivista o conectivista, ¿sí? Repetimos, atención, percepción, memoria, motivación, ¿son propios de qué enfoque? Conductista, cognitivista, constructivista o conectivista. 10 segundos quedan. Bueno, ya se animaron a contestar más. Esas hacen parte del enfoque cognitivista, ¿no? ¿Cierto? La atención, la percepción, la memoria, esos son procesos mentales que hacen parte del enfoque cognitivista. Bueno, muy bien, 2 respuestas correctas hubo. Ahora va Omar encabezando el ranking. Le sigue John, sigue Neisy. Neisy entró a la pelea. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, una de las siguientes opciones no corresponde a didácticas de pedagogía activa. No es una didáctica de pedagogía activa. ¿Cuál será? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje mediante proyectos, aprendizaje mediante observación crítica o aprendizaje basado en análisis de casos. Una de esas no hace parte de las didácticas de pedagogía activa. Bueno, hubo 2 respuestas correctas. Esta vez estuvieron más tímidos con la respuesta. La respuesta correcta es aprendizaje mediante observación crítica. Bueno, por lo menos en cuanto al nombre, no es propio de una de esas didácticas famosas o conocidas de pedagogía activa. Las otras sí lo son, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje mediante proyectos y aprendizaje basado en análisis de casos. Son típicos de la pedagogía activa. Esta de pronto no es un nombre que haga parte. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Neisy ahora va en el primer lugar, Omar en segundo lugar, Carol en tercero y John en cuarto lugar. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, una de las siguientes opciones no corresponde a competencias transversales institucionales de la universidad. Eso fue de la primera parte de la charla. ¿Sí? No es una competencia transversal. Compromiso institucional, capacidad comunicativa, actitud reflexiva y aptitud innovadora. Una de esas no es una competencia transversal de la universidad. 11 segundos quedan. Bueno, sí, compromiso institucional, capacidad comunicativa y aptitud innovadora son competencias transversales. La que no, actitud reflexiva. ¿Sí? No hacía parte de esas competencias. Vamos con la siguiente. Bueno, Neisy va en el primer lugar con 1,843 puntos. Le sigue Omar, Carol, Juan Ignacio y John. Neisy va, dice ahí con llamita, ¿no? Va con fuego. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se debe activar muestra la descripción en la página del curso en la edición de ajustes de las actividades? ¿Se acuerdan? Esa la vimos hace poquito. Hace parte de la planeación personal del docente, no debe ser pública, porque la carga del contenido de la página principal del curso se ralentiza, porque la información se duplica de manera redundante e innecesaria, o porque la página del curso se expande y no se puede ver en un solo pantallazo. 7 segundos. Ok,
Bueno, hubo 3 respuestas correctas. Efectivamente, no se recomienda activar esa casilla porque la página del curso se expande y no se puede ver en un solo pantallazo. Esa es la razón, ¿cierto? La página inicial se expande y pues nosotros preferimos que sea limpia. Muy bien, vamos. Bueno, Neisy sigue ahí en el primer lugar, le sigue Carol de cerquita, luego le sigue Omar, Juan Ignacio y John siguen ahí en la pelea. Bueno, siguiente pregunta. Dice, una de las siguientes opciones no aplica cuando el estudiante logra un aprendizaje significativo. O sea, que no tiene que ver con aprendizaje significativo. ¿Cuál de esas es? Sí, la idea es que los estudiantes en el aprendizaje significativo vayan más allá de verbalizar y memorizar, ¿cierto? Entonces, cuando el estudiante verbaliza y memoriza, no es aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta es esta, ¿cierto? O sea, no hace parte del aprendizaje significativo. Muy bien, vamos con, bueno, sigue Neisy, va duplicándole casi al segundo. Bueno, no duplicando, pero va muy arriba. John va de segundo, Carol tercero, Omar cuarto, Juan Ignacio de quinto. Muy bien, dice acá, una de las siguientes opciones no es una meta principal del aprendizaje colaborativo. No es una meta principal, ¿sí? Entonces miremos cuál creen ustedes que no es meta principal. Dice ahí, construir conocimiento con otros, desarrollar pensamiento crítico, desarrollar habilidades comunicativas, estrechar vínculos socioafectivos. Bueno, esta vez hubo 5 respuestas correctas. Ajá. Esta no es, pues puede que sí, ¿no? El aprendizaje colaborativo de pronto permite ese tipo de cosas, pero no es lo principal, ¿cierto? O sea, esta es la respuesta correcta. Seguimos adelante. Neisy va con 3.361 en el primer lugar y John le sigue de cerca con 2.404 puntos. Listo, siguiente pregunta. Una de las siguientes opciones no es una de las principales características del aprendiz autónomo. No es característica del aprendiz autónomo. ¿Cuál será? Bueno, hubo pocas respuestas, una sola correcta. Sí, dice ahí que resuelve individualmente situaciones problemáticas. Bueno, la idea es que no las resuelva individualmente, ¿no? Que las socialice, que no esté aislado, ¿cierto? Si bien hay momentos para el trabajo individual, no, digamos, se prefiere que el trabajo sea colaborativo. Muy bien, no sé, no recuerdo si hay más preguntas, vamos a ver. Neisy sigue en el primer lugar, Carol pasó al segundo, superó a John y Omar sigue en la cuarta posición, Marcela en la quinta. Muy bien. Tenemos 9 de 10. Vamos con la 9 de 10. La virtualidad demanda de los estudiantes autorregulación. ¿Cuál de las opciones no se relaciona con esta habilidad? Autorregulación. Una de esas no se relaciona con la autorregulación. Bueno, hubo 5 respuestas correctas. Sí, la empatía para la autorregulación están más relacionadas la motivación, la autodirección y la responsabilidad. La empatía no tanto. Bueno, miremos cómo va el ranking. Neisy sigue arriba con 4.165. Y vamos con la última pregunta. Una de las siguientes opciones no hace parte de las características del rol docente en educación virtual. No hace parte de las características del rol docente en educación virtual. Una de esas no hace parte del rol docente. Bueno, sí, efectivamente, el profesor no es expositor, el profesor no es el dueño del conocimiento, ¿no? No es el dueño de la verdad, es un facilitador, es un orientador, es un gestor, porque ¿sobre quién recae el proceso de formación? Sobre el estudiante. Entonces, bueno, miremos a ver cómo quedó el ranking.
Neisy en el primer lugar con 4.987, Omar en el segundo con 3.781 y John en el tercer lugar con 3.766. Contestó 6 de 10. John, 7 de 10. Neisy y 5 de 10 Omar. Bueno, felicitaciones por haber estado atentos a la, a la actividad. Pues esa era la idea, digamos, compartir con ustedes un poquito de información sobre el modelo pedagógico y los aspectos generales de la modalidad a distancia virtual. Les quiero compartir a ustedes la asistencia, por favor, no se me vayan. Voy a compartirles a ustedes inmediatamente el enlace para la asistencia. Y se los voy a poner aquí en el chat. La asistencia. Voy a poner acá la asistencia. Ok. Si alguien quiere mencionar algo, comentar algo, yo no sé si está activa, si ustedes creo que pueden activar sus micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, con el mayor gusto. No alcanzamos a hablar de Teams, ¿cierto? Quizás era una de las preguntas que estaban haciendo por ahí, pero yo creo que mañana le podemos pedir en un momentito a Jorge que nos hable un poquito de Teams y nos hable también de la plataforma Moodle en su nuevo entorno. No sé si de los participantes aquí hay algún interesado. Bueno, Lina, Vanessa está levantando la mano. No sé si alguien quiera profundizar en Moodle, quiera revisar de pronto cómo crear actividades en Moodle y podríamos entonces pensar en unas sesiones ya muy específicas con ustedes, por ejemplo, el día miércoles y jueves. Les cedo la palabra, Lina, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Edgar, por la presentación. Yo soy una profe nueva y me gustaría pues que nos pudieras indicar a los nuevos cómo ingresar al usuario y contraseña del aula virtual, porque pues no lo estamos teniendo y pues es importante para la clase de hoy. Gracias. ¿No han podido ingresar? O sea, pero ustedes ya tienen su correo electrónico. De mi parte, sí, yo ya lo tengo. Ok. Pues, muy bien. Bueno, miremos muy rápidamente. Pues, digamos, esta información es más importante para los nuevos. Mientras les agradezco el diligenciamiento de su asistencia, pues contarles muy rápidamente cómo acceder. Bueno, yo, pues una recomendación, a mí por lo menos me funciona, es tener el correo abierto. Yo con el correo abierto puedo ingresar fácilmente a las aulas. ¿Y cómo voy o cómo hago yo? Pues yo básicamente lo que hago es digitar la dirección virtual2, ¿cierto? virtual2.umng.edu.co. Se las voy a copiar aquí en el chat, ¿cierto? Virtual2. Bueno, voy para el chat. O sea, lo pueden hacer a través de la página web, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer a través de la página web. Entonces, para ingresar a las aulas. 2 puntos. Ahí va el enlace. O sea, es decir, con esa dirección, ¿sí? Ustedes la digitan. Ahí está, virtual2.umng.edu.co. Esa dirección los va a llevar aquí bueno, lo que pasa es que yo ya estaba, voy a salir de acá porque ya tenía abierto. Voy a cerrar acá un momentito. Cerrar sesión. Listo. Fíjense que cuando yo digito la dirección virtual2.mng.edu.co, llego a un entorno como este, ¿cierto? Llego a un entorno como este y si yo tengo abierto mi correo electrónico que maneja algo que se llama el gestor de identidad, recuerden que el gestor de identidad me da, digamos, las credenciales para el ingreso a diferentes plataformas, al Univex, a las bases de datos bibliográficas y aquí en especial a las aulas virtuales. Entonces, yo puedo oprimir este botoncito que dice Google, ¿cierto? El botón de Google, asegurando que esté el correo abierto. Si yo oprimo el botón de Google, entonces de una vez voy a acceder a las aulas virtuales. Bueno, aquí en particular me va a preguntar con qué cuenta de Google quiero ingresar. Entonces, pues voy a escoger el de la Universidad Militar, ¿cierto? Y esto me va a llevar a esto, ahora sí, a la totalidad de cursos que yo tengo en los que estoy matriculado. Bueno, yo aquí estoy matriculado en varios relacionados con el módulo introductorio, pero por ejemplo, aquí
pueda mostrar uno parecido al aula semilla, ¿cierto? Este es, o aula de pruebas, creo que esta aula de pruebas, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta es mi aula de pruebas y a esto me refería yo, ¿cierto? Hay un componente transversal que es el componente de comunicaciones, pero en cada corte ustedes seguramente van a encontrar, digamos, definidas algunas situaciones como esta, ¿no? Van a encontrar los recursos educativos, las actividades de aprendizaje y van a encontrar un espacio para la videoconferencia. O aquí, digamos, en este espacio se recomienda que se cree la videoconferencia, ¿cierto? Entonces, no sé si esto responde parcialmente la pregunta, la inquietud. Por lo menos de esa forma pueden ingresar fácilmente y por lo menos explorar, ¿cierto? La idea es que vayan explorando. Completamente, ya por lo menos pude ingresar. Estupendo, estupendo, estupendo. No sé si hay alguien más con otra pregunta que podamos resolver. A ver, miramos. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Quisiera saber aquellos profesores que aún no tenemos correo para poder ingresar a las aulas. Bueno, bueno, yo sé que hay un correo. Te voy a dar el correo de Jorge Rodríguez, Jorge.Rodríguez, él es administrador de aulas virtuales. Yo sé que ellos te pueden brindar. Y ahora creo que hay un correo que es soporte TIC. En este momento no me acuerdo cómo es el correo soporte TIC, creo que es, pero por lo pronto te voy a suministrar el del ingeniero Jorge, jorge.rodríguez @unimilitar.edu.co. El ingeniero Jorge es nuestro administrador de aulas. Sin embargo, él directamente no te resuelve esa parte, porque eso se resuelve. No sé si ya se perfeccionó el proceso de contratación, si tú ya firmaste contrato y todas esas cosas que acontecen. Cuando eso sucede, pues normalmente les llega un correo con información, o sea, al correo personal les llega información del correo institucional. No sé si me puedes contar algo al respecto. Sí, señor, la firma del contrato se realizó el día viernes, Sí, pero hasta el momento no ha llegado información con correos de contraseña referente al correo institucional. sí. Tú me darías 1 minuto 30 segundos y averiguo eso y ya a ver si te tengo un dato más certero, porque pues sí es importante. Cuando no hay, digamos, información del gestor de identidad, no, pues Jorge no resuelve directamente eso, pero ya lo averiguo. Si me Ok, dan, sí, señor. me dan 30 segundos y estoy con ustedes. Mientras tanto, si no han diligenciado la asistencia, les agradezco que diligencien el formulario de asistencia. Ya estoy con ustedes.
ustedes. Entonces, para responder a la pregunta, me acaban de suministrar 2 correos. soporte@unimilitar. Y el otro es tic.identidad. .identidad@unimilitar.edu.co. Ay, se me fue el T sin la C, es TIC. Ahí está mejor, ¿verdad? Sí, ahí me equivoqué en el último, es TIC. TIC.identidad. TIC.identidad @unimilitar.edu.co. Entonces me dicen que escribirle sobre todo al segundo, pues allí es donde nos suministran información del gestor de identidad y de la cuenta de correo. Escribir a esos 2 correos a ver qué te contestan. Por ahora es la información que te puedo suministrar. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, les recuerdo que mañana hacia las 2 de la tarde pues vamos a tener otra sesión. Invitados todos, nuevos y antiguos, para de pronto conocer un poco las particularidades del nuevo entorno en Moodle. Y bueno, no sé si de una vez, si hay interesados en fortalecer de pronto el manejo de algunas herramientas o particularmente actividades y recursos en Moodle para programar de pronto para el día miércoles y jueves. Entonces, bueno, aquí dice el profesor Mauricio Medina que un favor. Adelante, profe. El link de mañana. Perfecto. Bueno, de una vez se los comparto. Tal vez no se los había suministrado, pero sí. Entonces, de una vez, el enlace de mañana es el siguiente. Ok, ese está aquí. Y debe ser este. Sí, correcto, es este. Entonces, se los voy a copiar nuevamente en el chat. Ahí está. En ese enlace está el acceso a la videoconferencia de mañana que va a hacer el ingeniero Jorge con aspectos relacionados con el manejo de Moodle. Bueno, creo que Lina dice que tiene otra pregunta. A ver, podemos tener acceso a la presentación. Bueno, sí, por supuesto. Sí, esta presentación yo se las voy a compartir. De hecho, yo la voy a subir en un sitio y les voy a enviar al correo el enlace para que ustedes accedan al sitio, la puedan ver, descargar. Incluso a esta grabación también pueden acceder. Igual la de mañana también la vamos a grabar, entonces va a suceder exactamente lo mismo. Todo esto va a quedar guardado en un micrositio y yo les voy a compartir el enlace para que puedan con calma, digamos, darle una revisión a todos estos aspectos. No lo había copiado. Ahora sí está copiado en el chat el enlace. Ahora sí, el enlace de la conferencia de mañana está ahí. Sí, tengo otra pregunta. En el aula virtual debe estar asignado a los cursos, pero estoy ingresando y no aparece ningún curso. ¿Qué se debe hacer? Ahí sí, Lina, sí es importante que escribas al ingeniero Jorge, ¿sí? El ingeniero Jorge Rodríguez, porque él es el encargado de crear las cargas y matricular los profesores. Entonces, si ya accedes al aula es porque pues, tienes acceso a la plataforma, pero no estás matriculada todavía en los cursos. Entonces, es importante escribirle al ingeniero Jorge Rodríguez. Perdóname, y en el caso, en este mismo caso de hablar con él, entonces aparecerá en el Unidex, ¿verdad? Sí, aunque el Univex, de hecho, cuando Jorge matricula tanto estudiantes como profesores en nuestras plataformas virtuales es porque se supone que ya aparecen en Univex, ¿sí? O sea, tal vez Univex es el primer paso y luego lo hace en Moodle. Porque me está pasando exactamente lo mismo, no aparece nada. No aparece ningún listado, ninguna carga, y pues yo sé que en Unidex tenemos que poner el plan de trabajo.
Ok, sí. Entonces, bueno, no sé si alguno de estos dos correos que te suministré puedan ser de utilidad, ¿sí? De pronto Jorge también nos puede dar luz, ya él no está, pero mañana a primera hora, bueno, de todas maneras escríbele el correo, pero a primera hora podríamos estar resolviendo el problema. Te lo agradezco bastante, muchas gracias. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Bueno, ya para finalizar, bueno, dice el profesor John Cárdenas también. Sí, pues de pronto se me ocurre de repente inicialmente consultar con el ingeniero Jorge Rodríguez. Entonces, a ver qué ha acontecido con eso. Sí, inicialmente una consulta con Jorge, a ver qué dice. Jorge Rodríguez. Jorge.rodríguez@unimilitar.edu.co. Él es el ingeniero de aula que nos está apoyando en este momento con ese tema. Bueno, una última pregunta antes de finalizar es saber si todos los presentes o si hay algunos que desean fortalecer algún tipo de manejo de la plataforma Moodle, si hay algún tipo de, o sea, si es muy desconocido o si para el miércoles y jueves podemos generar algún tipo de sesión de apoyo ya muy particular para estos casos. En mi caso, sí, yo estoy dispuesta. Es para mí totalmente un mundo nuevo. Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que para los días miércoles y jueves vamos a generar ahí unos espacios corticos también, de pronto sí de 2 a 3, algo muy corto para no saturar y pues revisamos entonces de pronto creación o por lo menos reconocimiento de las herramientas de Moodle y ya en la siguiente pues de pronto creación de actividades, foros, tareas, cuestionarios. Entonces podríamos pensar en eso. Entre miércoles y jueves estaremos programando, o de pronto jueves, viernes estaremos programando esas sesiones. Yo al correo les estaré informando y estaremos entonces socializando esa información. Por lo demás, pues, sí, aquí me pregunta que si les mando la invitación. Sí, yo les hago llegar el correo. Yo les hago llegar el correo, entonces en el transcurso probablemente de mañana les estoy enviando esa información. Por lo demás, pues agradecerles a todos su participación, su buena disposición. No sé si hay alguien pendiente de firmar la asistencia. Por favor, permítame, yo miro aquí si ya todos firmaron la asistencia. Solamente veo 12 personas que firmaron la asistencia. No sé si falta alguna otra. Profe Álvaro, muchísimas gracias. No olviden firmar la asistencia. No sé si les vuelvo a colocar el enlace. Por si alguno está pendiente, entonces lo voy a hacer por acá. Antes de irnos, entonces, la asistencia. Listo, ahí se fue la asistencia nuevamente por si alguien falta. Profe Nuri, con todo gusto, para eso estamos. Cualquier duda, inquietud, pues con el mayor gusto estaremos por acá prestos a brindar el apoyo y la orientación. Dice Ana María, sí, por favor, ando perdida. Ok. Bueno, no, estamos atentos. Mi querida profe Ana María, espero que nos veamos pronto y adelantamos cuaderno. Bueno, para todos un feliz resto de tarde. Les agradezco mucho su buena disposición y estaremos en contacto. Lo que no hayamos alcanzado, un tinto. Lo que no alcancemos a mencionar hoy y en estos días, pues en las sesiones sucesivas estaremos muy pendientes. De igual manera, mi profe Ana María, un abrazo enorme y estamos atentos entonces. Les deseo un feliz resto de jornada y muchos éxitos. Profe Claudia, también muchas gracias, como siempre tan juiciosa, tan atenta, un abrazo.